Lo primero que te voy a pedir, como a todos nuestros invitados, invitadas, es un seudónimo. ¿Cuál eliges tú? Gala. Gala. Vale. Em, este programa se llama El Faro, así que me gusta ir siempre a la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál sería la tuya? En realidad vengo de una ciudad, de un río. Yo vengo del río Paraná, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Se podría decir que es casi mi primera relación con el mar, ya que, ¿no?, de algún modo confluye con el Atlántico. Ahora estoy como local Atlántico, Pacífico, bueno, yo tengo un lío también con los mares. Pero luego también me lleva a las primeras vacaciones con mis padres y con mi padrino. Me lleva a mi primer viaje de egresados también, que conocemos el mar por primera vez. El mar me transporta a todas situaciones que me dan libertad, que me relacionan a lo mejor con mi persona interior, en busca de la tranquilidad, pero también en busca de una limpieza, en busca de la pureza. Yo creo que yo tenía una ley en mi vida y que no pasara un año sin conocer el mar. Bueno, este año a lo mejor no va a ser posible, pero aquí estamos en el Faro. Mm. Eh, Mira, vamos a imaginar que hay un álbum Mm, de fotos sobre esta mesa. mm. Yo querría sacar aquella Navidad en la que tu abuela te viste de árbol de Navidad. Cuéntame quién era tu abuela, cómo era tu abuela y qué habría en esa foto. Bueno, mi abuela, primero y principal, no era mi abuela real, era abuela del corazón. Era abuela, porque abuela real no tuve porque habían fallecido antes de que yo naciese, pero esta era la abuela del corazón. Se llamaba María Yolanda Teresa Espangaro, me acuerdo de todo su nombre. Y era una abuela descendiente de españoles, italianos directos, con una cultura como muy de la comida, muy de juntar a la familia, muy de seguir manteniendo las costumbres. Y esta abuela tenía unas hijas muy grandes, tenía una nieta real, auténtica, muy grande, y yo era como su nuevo, ¿cómo se dice? El ojito, el, Derecho, el el ojito ojito derecho, derecho. el ojito derecho de esta abuela. Ella me cuidaba, yo me iba a dormir todas las noches con ella porque mi madre trabajaba por la noche, trabajaba en un hospital y entraba a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces yo no podía dormir ni con mi hermana, ni con mi padre, ni con mi nada. Tenía que dormir con esa abuela o con mi madre. Entonces tenía mucha complicidad con esa madre. Esa abuela me disfrazaba de Papá Noel, me disfrazaba de árbol de Navidad, me disfrazaba de princesa, me disfrazaba de leopardo, me disfrazaba de vieja incluso para hablar con ella. A veces me hacía un trajecito de abuelita y tenía la sensación de que estaba todo el tiempo jugando con ella. Yo creo que bueno, fue mi abuela realmente del corazón y es la abuela que recuerdo hasta hoy y todos los días de mi vida. ¿Naces en la ciudad de Rosario, en Rosario? Nazco en Rosario en el año 73. ¿Por qué cuando te hemos preguntado por el tema, el carro, Mm. te has ido a las cartas del tarot? Bueno, será porque soy muy esotérica, me gusta esto de investigar las cartas y como yo no utilizo la palabra carro para referirme ni a los coches, ni probablemente a nada que que forme parte de mi vocabulario actual, sí lo es con respecto a llevarme hasta ese sitio donde descubro a lo mejor la carta del tarot y el carro y sobre todo su significado, ¿no? Su significado, en mi caso, que cada vez que me llega la carta del carro, es una carta de hacia dónde me dirijo, es de tomar las riendas de la situación, hacia dónde quiero ir, cuáles van a ser las situaciones que me lleven a determinado lugar. Entonces, siempre que me tiran las cartas me sale el carro. Entonces, no tuvo una connotación directa o con un coche o con un carro de animales o con un carro. Fue directamente a las cartas del tarot porque me gusta cuando sale, porque significa que tengo el control. Si vamos a esa parte de la infancia y ahora cierras los ojos, aparte de lo que has contado de los veranos, Mm. de esta abuela a la que sientes abuela de corazón, así la has definido, ¿cómo sería esa infancia? Era una infancia bonita. Mis padres trabajaban los dos, pero bueno, tengo Una una hermana, sí. hermana que me lleva 1 año y 8 meses, primos, un montón de amigos. Yo era como la típica mascota de todos los lugares donde estaba intentando hacer reír a los demás, donde estaba con mis disfraces jugando.
era una persona completamente extrovertida, alegre, y la verdad es que tuve una infancia muy bonita. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, salvo estos recuerdos de que por ahí tenía conflictos porque mi madre se iba a trabajar de noche y yo no podía dormir con otra persona que no sea con mi abuelo o con mi madre. Entonces ahí había como un conflicto de que en algún momento íbamos a tener que madurar. Mm. Mira, te voy a poner una música que yo creo que te va a recordar a tu padre. Oh, me encanta. Moon River. De Henry Mancini, Moon River. Esto estaba en una banda sonora también. Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. Mi padre tenía para la música lo bueno y lo malo. Los domingos a veces, cuando llegábamos muy tarde de fiesta, mi padre nos ponía unas marchas militares que no eran Moon River. Que no eran Henry Mancini, que no eran nada, no era pam, 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 pam. Entonces teníamos dos partes, ¿no? Una parte de saber cuando estábamos en contacto y en relación completamente pacífica con mi padre, nos ponía este tipo de canciones, y cuando ya estábamos todos relajados, pero mi padre tenía muy buen oído musical, tenía mucha cultura, le gustaba la música, le gustaba la fotografía, le gustaban las enciclopedias. Mi padre era una persona muy curiosa y no tenía carrera universitaria porque había tenido que salir a trabajar muy pronto, pero sin embargo había sido muy autodidacta. Y para un señor de Rosario, que él incluso venía de otra provincia más pequeñita, como Entre Ríos, ¿no? Que tenga esa cultura, ¿no? Como de las bandas Esa y de los grandes, ¿no?, sensibilidad, músicos. Sí, a mi padre le encantaba Frank Sinatra, le encantaba Henry Miller, le encantaban unos clásicos que al día de hoy se lo agradezco porque es como que forma parte de mi cultura musical también. Ha estado muy simbólico esa marcha militar, ¿no? De repente, cuando llegabais tarde a casa para despertaros, en plan, aquí se madruga. Sí, luego... aquí se madruga, y no podíamos decir nada porque formaba parte de su cultura musical también, pero entonces... ¡Pum! Explotaba la banda militar y decía, venga todos abajo, que ya está mi papá listo para hacernos la serenata diaria. Pero bueno, luego se tranquilizaba. ¿Por qué Topacio Topacio se ha puesto Gala de seudónimo? Bueno, Gala es el nombre de mi perra. Gala también es uno de los cuadros que más me gusta de Dalí, ese cuadro que tiene Gala mirando al mar de espaldas. Yo creo que a raíz de eso fue por lo que bauticé Gala a mi perra. Y mi perra Gala fue una gran matriarca de todas mis perras, porque Gala tuvo 6 perros, esos 6 perros tuvieron otros perros y los tenemos todos controlados, para que no nos digan nada los proteccionistas. Todos mis amigos se hicieron de la familia de esa Gala. Entonces yo voy por la calle o me voy a casa de amigos o me mandan fotos y me mandan historias y todo forma parte de esa gran matriarca, ¿no? Que fue mi perra, que me acompañó hasta hace muy poquito. Y también me decías, pero es que yo ya tengo un seudónimo, me estás pidiendo un seudónimo sobre un seudónimo. ¿Sabes que habrá mucha gente que no sepa nada de la telenovela Topacio? Claro. Cuenta quién es Topacio y por qué es tu nombre. Mi nombre, en realidad, cuando yo elijo como identidad, hacerme cambiar mi DNI, hacer todos los trámites que uno tiene que hacer para estar de acuerdo con lo que uno siente, con la condición y con todo este tema, yo no sabía qué nombre ponerme, porque a mí me decían Topacio desde pequeña, pero me decían Topacio a raíz de una telenovela en la escuela secundaria, a principios cuando tenía entre 14 y 15 años, y a mí me lastimaba mucho ese seudónimo. Me lastimaba porque mis compañeros estaban viendo en mí una identidad femenina que yo todavía no veía.
Se reían de mí porque yo tenía el pelo largo como esa protagonista de esa telenovela que era Grecia Colmenares, Ujú. una mujer creo que de Venezuela. Y fue muy famosa en Argentina y daban sus telenovelas y me decían, esta se parece a Topacio, mira el de adelante se parece a Topacio. Y la cosa llegó a tal punto que llamaban por teléfono y le preguntaban en ese momento el teléfono de línea, Sí, sonaba el el fijo. teléfono y atendía a mi madre o mi padre y decían, hola, está Topacio, y se burlaban y cortaban el móvil. Entonces para mí, bueno, el teléfono, yo me ponía muy nerviosa ese, ¿no? Ese apodo. Pero luego, cuando me di cuenta de que esa identidad tenía que ver con una identidad femenina y tenía que ver también con el transformarme en una mujer que con la como yo quería vivir de ese modo, dije, ¿para qué me voy a inventar otro nombre? Entonces dije, ¿qué me pongo como mi mamá? Mi mamá se llamaba Lila, que era Lila, un nombre sí. muy bonito. Le digo, no, Lila es que puede ser no sé, puede ser contradictorio que te llames como tu madre. Bueno, ¿cómo me voy a llamar Gala como la de Dalí? Bueno, ya tenía otras perras que se llamaban Gala. Entonces dije, mira, vamos a coger este nombre que a lo mejor me hizo tanto daño o me hizo sentir vergüenza o me humilló o en algún momento se usó para hacerme daño y vamos a transformarlo, vamos a hacerlo propio. Vamos a apropiarnos de algo que nos dio dolor y vamos a tratar de que nos dé felicidad. Mm. Bueno, y a eso le sumé una pequeña trampita. Le puse delante María. O sea, mi nombre verdadero es En María el DNI Topacio. pone En el María DNI, Topacio. María María Topacio. Topacio. Y María lo puse para ir al odontólogo, para ir al médico, para sacarte la típica consulta cuando vas a algún sitio. Porque si dices Topacio, automáticamente todo el mundo se da vuelta y dicen, "A ver, ¿quién es esta mujer que se llama Topacio?". La gente a veces no se entera, me dicen Topacio, crustáceo, zafiro, ópalo. Me han dicho de todo. Entonces dije, mira, ponemos un María de trampita como para pasar inadvertida. Igualmente no creo que logre pasar inadvertida mucho. Topacio, cuando tú em, llegas a casa y dices, soy una mujer, Mm. dices que tu madre lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sí, ¿No? Que ella dijo algo así como, ella llevo cuando 5 años yo esperando se que lo me lo conté a los cuentes. 15 años. A los 15. A los 15 años. Yo le conté a los 15 años y se lo conté por carta. Yo me había ido de mi casa por una situación de que me habían visto en plan teniendo determinadas actitudes y en mi casa había habido un cortocircuito y me había ido a casa de mi abuela. Entonces, para el cumpleaños de mi madre, no tuve mejor idea que regalarle por carta todo lo que yo era y cómo yo me sentía. Y no, y para mí era una manera de darle el regalo, de darle las gracias al mismo tiempo, de que yo era esa persona gracias a las enseñanzas que me había dicho mi madre. Mi padre en ese momento no estaba tan de acuerdo, luego las cosas cambiaron. Pero mi madre me dijo que lo había sabido desde hace mucho tiempo. Lo había sabido desde que era peque, o desde que me veía jugar, o desde que me negaba a cortarme el pelo, me quería vestir de determinada manera, sabía cómo era mi relación con los chicos y con las chicas, cómo se veía mi comportamiento social, y no fue realmente una sorpresa. Pero una cosa es saberlo internamente y otra cosa es escucharlo, ¿no? Otra cosa es leerlo, escucharlo, asimilarlo. Yo me acuerdo que esa noche yo dormí en casa de mi abuela. Porque, perdona, Topacio, la Sí. carta se la das en mano. No, la carta La se la carta se envío. la haces llegar. La carta se la haces hago llegar por mi hermana. Ujú. Y al otro día llamó por teléfono a mi hermana, sabiendo que mi hermana en ese momento a determinada hora iba a coger el teléfono ella, y mi hermana me dice, bueno, se han puesto a llorar, me parece que no tenías que haber hecho esto, al final terminó todo en una gran discusión, creo que le has arruinado el cumpleaños a mi mamá, se empezaban a echar la culpa, esta es la culpa tuya, no, esta es culpa tuya, no, esto tiene que ver con tu abuela, porque tu abuela la dejaba hacer esto. Bueno, hasta que esa discusión duró, yo creo que 24 horas, hasta que mi madre me fue a buscar a casa de mi abuela y nos fundimos en un abrazo, y luego tardó un poco más en mi padre, en convencer a mi padre. Yo creo que mi padre se convence ya mucho, mucho más de grande cuando me ven que tengo una profesión, cuando ven que estoy casada, cuando ven que a lo mejor he ido por el camino donde ellos creían más o menos que tendrían que haber ido, porque al principio los padres se llenan de miedo, se llenan de inseguridades, se llenan de... No sé, tú también crees que el destino de tu hijo te pertenece. Y a veces no es así. A veces la persona que tú tienes como hijo o como hija va a correr el destino que yo quiero, y no lo vas a poder manejar toda la vida. No vas a poder hacer que, bueno, lo puedas obligar a que haga una carrera o tenerlo un poco, pero al final
uno siempre va a ir donde su corazón quiera. Ujú. Entonces, en ese sentido, mi padre luchó mucho contra eso. Mi padre quería que yo haga tal cosa, que estudiara determinadas cosas, que tenga determinada vida y que todo lo que yo pensaba o que quería no me iba a funcionar. Ujú. No me iba a funcionar mi sexualidad, no me iba a funcionar mi género y no me iba a funcionar mi trabajo, que tenía que ver con lo artístico. Mi papá pensaba que me iba a morir de hambre, que iba a terminar en una plaza vendiendo cosas que tampoco hubiese estado mal, pero mi padre quería que una carrera universitaria, todo lo que él no había podido tener y que sin embargo, como él había trabajado mucho, me lo podía ofrecer. Sin embargo, Topacio, hay una imagen muy bonita que dices que cuando te sometes a la operación de Sí, de reasignación, no bueno, no, de cambio, más sí, grande, ¿no? sí. ¿No? La más grave, entiendo, la más Sí, seria. en realidad era una operación muy compleja que tenía que ver con varios aspectos, ¿no? Con lo estético, con lo orgánico, bueno, que era una operación donde definitivamente una cambia de género frente a la sociedad y frente al ojo de la gente. Y en Argentina son muy bestias también en realizar esas operaciones y a lo mejor aquí se lo hubiesen tomado con más calma y ahí a lo mejor te hacen 3 o 4 operaciones al mismo tiempo. Carnicería. Pero bueno, en Latinoamérica estamos hablando de hace muchos Sí. años atrás y yo me acuerdo que me levanto prácticamente, no es un coma, ¿no? Pero es una situación donde estás entre 24 y 72 horas en la cama con anestesia, Anestesia total. con tubos, y piensas que no te vas a levantar nunca más de la cantidad de dolores que tienes, pero en un momento siento que abro los ojos y la persona que yo tenía cogida de mi mano era mi padre. Mi padre, que le había costado mucho, ¿no? Porque mi madre me había llevado, me había puesto la batita, me había dicho, mi madre estuvo hablando con los médicos porque ella trabaja en hospitales, pero la mano de mi padre, que fue la primera mano que me desperté, yo al principio incluso me dio vergüenza, ¿no? Lo primero que hice fue querer taparme el pecho, querer taparme la cara, porque en realidad estaba viendo por primera vez a su hija realizada con el cuerpo que yo había querido tener, ¿no? Y para un padre también me imagino que había muchas barreras que romper y muchos, no sé, y muchas situaciones que derrumbar, porque para mí que los hijos a veces son como estructuras que los padres hacen crecer, pero que a veces las tienen que derrumbar porque nosotros queremos tener otras Ujú. estructuras. ¿Recuerdas qué te dijo o qué le dijiste tú? No me Bueno, acuerdo bien, claro, es que no. estabas medio recién salida de Yo la estaba así, anestesia. lo que sí me acuerdo es que tenía mucha vergüenza. Tenía vergüenza de enseñarle mi pecho. Tenía vergüenza, aparte tenía como unos cablecitos que salían por todos lados y tenía vergüenza de que me viese de esa forma. Y él intentaba no mirarme con esa mirada como tan directa y penetrante, intentaba como mirar por otro lado, pero yo sentía la calidez de su mano, que era lo más importante, y sabía que era él que estaba ahí, sabía que yo le estaba tocando su mano y su pierna, y que él estaba como con la mirada un poco errante, pero que la tenía al lado, ¿no? Y Ujú. eso fue muy importante para nuestra relación, para nuestra nueva relación, Mm. ¿no? Porque con mi padre tuvimos como dos relaciones. Una del tratar de no aceptar o de imponer o de el confrontamiento, lo típico que uno maneja hasta la adolescencia con el rechazo, si hay un rechazo, en este caso lo había, y la siguiente etapa que fue, ¿no? Como aprender a conocernos, aprender a dialogar, enseñarle a mi papá todo un lenguaje nuevo, todo. Aprendió, Sí, al aprendió. final aprendió, muy al Y- final, desgraciadamente al final aprendió. Sí, tu padre murió Mi padre murió hace hace muy unos poco, meses, sí, ¿no? No, hace unos no meses. tuviste oportunidad de ir a despedirte. No, no, fue muy triste, fue una de las cosas más tristes que me pasó en la vida, no poder despedirme de mi padre, porque cuando lo dejé a mi padre en diciembre, mi padre estaba bien. La habíamos enterrado a mi madre, o sea que veníamos de una historia fuerte, y, y mi padre me dijo, yo siempre que voy a Argentina se muere alguien. Siempre que voy a Argentina se muere alguien. Entonces mi papá lo despido, le doy un abrazo y me dice, bueno, no vuelvas pronto, me dice, porque yo no me quiero morir, me dijo, ¿eh? No vuelvas pronto porque no me quiero morir. Y me dice, porque tú siempre eres mal agüero, siempre enterramos a alguien, me dice, no vengas pronto. Le digo, claro que no, le digo, lo próximo va a ser que tú me vengas a visitar. Y luego ya nos pasó todo esto y a él, nada, la verdad es que mi papá, aparte de tener un cáncer, por lo que muere es por una gran depresión, porque se le había muerto su esposa y porque no pudo ver a sus hijos nunca más. O sea, se quedó prácticamente solito en una casa, lo iban a cuidar, pero muere de inanición, muere porque no tenía ganas de vivir, muere de tristeza. Ni siquiera los psicólogos lo podían atender. Fue muy, muy doloroso. Y esa mañana él me llamó
por el iPhone y me dijo que se iba a morir. Yo le dije, papá, no te vas a morir, estas cosas no lo vas a decidir tú, lo va a decidir Dios. Tú, si me estás hablando, significa que no va a pasar nada. Y esa tarde cerró los ojos y se murió. No sufrió ni nada, pero él me dijo esa mañana, se despidió de mí, me dijo que estaba orgulloso de mí. Entonces me dijo que que se iba bien y que se iba tranquilo y que no tenía ganas y que ya que había cumplido 80 años, que toda su vida había estado al lado de su esposa y que no quería vivir de ese modo y que la situación era tan difícil para él que no lo iba a soportar y se murió. Esa tarde se murió. Así que bueno, a él le dio tiempo a verlo. Le dio tiempo a ver tu parte artística, ¿no? Toda la parte de los programas en televisión, la fama. Luego tu trayectoria como galerista. Sí, sí. El año pasado es cuando te dieron el premio Sí. a la cultura aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en realidad te convertiste en esa Barbie galerista con la que soñabas de pequeña, ¿no? Sí, fue como autoconstrucción también, porque yo no sabía bien cómo iba a ser esto de meterme en el mundo del arte, siendo una intrusa, siendo autodidacta, trabajando con artistas jóvenes, pobres que no los conoce nadie, pobre en el sentido que uno siempre quiere comprar arte de gente reconocida, siempre quiere comprar arte para invertir, y yo realmente lo que quería tener era una galería donde tenga contacto con gente creativa, y donde estaban empezando, porque yo también estaba empezando. Ujú. Y paso a paso transformamos todo ese trabajo en 11 años. 11 años donde hicimos 100 exposiciones. Exposiciones que han pasado desde, no sé, de Almodóvar, Ignacio Monreal, no sé, Aitor Saraiva, o sea, de los más dispares y de la disciplina que cualquier disciplina, o sea, dibujo, pintura, fotografía, nos mandamos performance. Luego era importante también que la propia galería, como espacio físico, Sí. era un lugar de encuentro Sí. donde se Sí. juntaban artistas con músicos, con escritores, donde ese intercambio pues eso, de sensibilidades va fluyendo en ese espacio. Eso era lo más bonito de la galería, porque se encontraba un escritor con un director de cine, hablaban con un pintor, de repente venía un fotógrafo y lo fotografiaba. Todo eso que se creaba en la galería generaba como un ambiente mágico. Eso que desgraciadamente a lo mejor vamos a tardar un poco en volver a conseguir, esa cercanía que teníamos entre... que nos transformábamos todos en cómplices de una situación que al final terminaba siendo creativa, porque siempre terminaba en que hacíamos una exposición, hacíamos unos retratos fotográficos, se escribía un libro, surgía una película, pasaban cosas que tenían que ver con la creación. Y la gente dice, pero tú eres artista, y yo creo que soy más gestora cultural que artista, porque yo no tengo el poder, por ejemplo, de saber que me pongo detrás de una cámara y hacer una buena fotografía, de escribir un buen guión o de escribir un buen libro, pero lo que sí sé, y eso tengo la certeza, de que puedo generar el entorno para que todos estos eslabones se junten y logre sacar una pieza bonita, ¿verdad? Por eso pienso que tengo más que ver a veces con la gestión que con ser un artista en realidad. O seré una gestora muy sensible. Ujú. Antes, cuando te hemos preguntado por el sueño, que lo hacemos siempre como pistas, antes de que paséis el estudio a esta entrevista, has hablado de un ex, que yo no sé si es Manuel. Sí, Manuel Delgado. Ay, qué bien informada. Porque tú estás casada con Israel desde Estoy hace casada muchos con Israel. años. Me casé con Manuel en una playa de Brasil. Me casé ¿Con en el Israel o con mar. Manuel? Me casé con Manuel. Con Manuel te casaste me casé también. de muy joven en Brasil. Pero estos casamientos que uno hace como para amigos que no tenían ninguna validez y nada. Y luego ya vengo a España, mi situación cambia. Primero me voy a Estados Unidos, vivo en Miami, también vivo frente al mar. O sea que siempre estuve relacionada con el mar. Y vine aquí a Madrid y al año o a los 2 años me conozco con Israel, que es de Barcelona, también una ciudad de mar. O sea que mis maridos y el mar siempre tuvieron ahí una situación. Pero bueno, como Manuel y mi marido se llevan bien. Se llevan bien. Sí, cuando se ven, porque uno está en Argentina, el otro aquí. Me hace gracia cuando cuentas lo de la familia de Israel en Navidades, que os juntáis 30 y de todo. Sí, sí. ¿No? O sea, Claro, es una porque familia multitudinaria. Ellos son 5 hermanos que tienen sus familias, algunos incluso una mujer u otro, o se han separado
separados, entonces familias ensambladas que vienen con otros maridos, con otra familia, y yo creo que la madre ya, bueno, este año se suspendió, pero ya el año pasado tenía ganas de suspenderlo porque se le iba de las manos, ya no lo disfrutábamos, ya dijimos, bueno, no, mejor nos vamos todos a un restaurante porque esto ya se desmadraba, era una casa pequeña en Rubí y al final terminábamos siendo 30 personas y ya... Topacia, La madre se estresaba mucho, la madre de Israel divina, Lola. Lola, Topacio, ¿alguna vez Lola y Lila, tu madre? Lola y Lila, sí, mira ahora que lo dices, Lola y Lila. Uh-huh. ¿Alguna vez, bueno, he leído que alguna vez has tenido ataques de la extrema derecha, ¿no? Que te has encontrado en una situación... En el año 2012, a 4 años de abrir la galería, sufrimos un atentado, me tiraron 2 cócteles Molotov por la ventana, a raíz de unas fotografías de Bruce LaBruce, que era un director de cine canadiense, que estaba haciendo una reinterpretación de La Piedad, que es la típica foto de Jesús haciendo sí. Con María, y por esa interpretación, en realidad era porque el director había hecho películas como de contenido erótico. Se decía que si una persona había tocado ese contenido no podía tocar una imagen sagrada, una imagen ¿no? sagrada, que en realidad la imagen, bueno, no la estaba tocando, la estaba reinterpretando, que no era, y hay miles de reinterpretaciones, y es arte, y lo puede reinterpretar todo el mundo, pero a raíz de eso yo creo que fue tenía el nombre, no me acuerdo ahora el nombre como de la organización, pero luego vinieron, no solamente de los cócteles Molotov que no explotaron, que a lo mejor lo hicieron como para asustarnos o como para que nos dé miedo, sino que durante todos los viernes de ese mes que hicimos la exposición, nos vinieron a tirar saumerios a la puerta y a rezar el rosario. O sea que todo, de hecho está en YouTube. Si tú pones la fresca y rosario, en plan, era un rosario para curarnos. Y nos gritaban blasfemos por la ventana, nos gritaban, pero... ¿Y crees que eso ha pasado? ¿Crees que estamos en una etapa verdaderamente nueva? Parece... ¿O existe un riesgo de vuelta atrás? No, existe un riesgo más grande y más latente de lo que pensamos. Por suerte tenemos muchas herramientas y muchos medios como para poder de enseguida poder cubrirnos las espaldas, pero yo creo que estos pensamientos están cada vez más latentes. Yo no sé, yo a veces tengo la teoría de que cuando las sociedades adquieren más libertades, hay una parte también de esa sociedad también que tira del otro lado de la cuerda. Entonces ahora mismo, como somos una sociedad muy amplia y como somos una sociedad muy tolerante y como somos una sociedad muy dispar, llena de cultura, llena de, bueno, somos como un mix de un montón de cosas, del otro lado también hay gente que tira y es una cuerda muy pequeñita, pero que está y que tira. Y que tira con fuerza, ¿no? Tira con fuerza. Ya, bueno, si hablamos de los movimientos de extrema derecha, si hablamos de los movimientos de ultracatólicos, si hablamos de los ataques que sufre nuestra comunidad, o que todas estas cosas todavía están muy tangibles en la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Tenemos otras herramientas? Sí que hay otras herramientas. Tenemos mayor difusión, visibilidad y podemos de algún modo protegernos, sí, pero que no ha desaparecido, definitivamente no ha desaparecido. Sabes que tenemos una pregunta que hacen los oyentes sin saber quién está sentado o sentada aquí, así que... ¡Qué miedo! Yo nunca sé qué van a preguntar. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es El Guerrero de la Antifrase. Esta pregunta es para la gata parda o gato pardo. ¿Contra qué hay que rebelarse? Muy buenas noches. O gato parde. Claro, ellos no saben quién se sienta aquí. O gato parde. Yo creo que hay que rebelarse contra todo. Si rebelarse es exponerse, si rebelarse es sacar a la luz, si rebelarse es iluminar, yo creo que hay que rebelarse ante todo. Uh-huh. Sabes que nosotros aquí en el Faro se autollaman los oyentes fareros, fareras, fareres. Fareres, claro, muy bien, el lenguaje inclusivo. Faristas, faristócratas, hay de todo tipo para hacer lenguaje inclusivo, sí. Vale, mira, la última pregunta tiene que ver con el faro, ¿no? Con el concepto de faro. ¿Quién dirías, Topacio, que ha sido el faro de tu vida? A ver, yo lo he pensado, porque la verdad es que lo he pensado. Y no quiero que resulte machista que yo diga que
Israel es mi faro, ¿no? Porque si Israel no sería ni un hombre, ni sería mi marido, pero lo hubiese conocido, aún así sería mi faro. Es una persona que me guía, que me lleva a los sitios más bonitos, a donde quiero ir, en todo sentido, emocionalmente, y todos mis amigos me lo dicen, ¿no? Entonces yo a veces me pongo en contra de eso, de que te dicen, pero qué suerte has tenido por Israel. Entonces a mí me molesta que la gente piensa que la otra tiene suerte, que yo tengo suerte porque conocí a un buen hombre. Él también tiene mucha suerte por haber conocido este faro. Pero yo creo que el faro de hoy se lo vamos a dar a Israel, se lo merece. Bueno, Topacio, muchas gracias. No, por favor, por gracias haber a estado ustedes. aquí con La pasé nosotros. muy bien. Muy bien. La pasé realmente, pero muy bonito, fue muy emotivo y es un placer. Hasta cuando quieras. Gracias.